De reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y que acabamos de celebrar. En la primera lectura, tomada del primer libro de los Reyes, se nos narra la vocación de Eliseo, cómo el Señor envía al profeta Elías para que invite a Eliseo a seguirlo. Y Eliseo responde con prontitud, deja todo, deja su trabajo, deja su familia, quema sus naves, como decimos, y se va siguiendo al Señor. Le dice el Señor Elías, unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Elías se fue a buscar a Eliseo, pasó junto a él y le echó encima su manto. Y Eliseo abandonó todo, abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve pronto, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se despidió de sus padres y siguió Elías y se puso a su servicio. Como en toda vocación, siempre se necesita la llamada del Señor y la respuesta de quien escucha esa llamada. La iniciativa en toda vocación viene de arriba. Es el Señor el que llama a quien quiere, a la hora que quiere y de donde Él quiere. Y así lo escuchamos hoy en la primera lectura. Eliseo se levantó y siguió con prontitud a Elías, y en la persona de Elías al Señor. Fue el profeta que ocupó el lugar de Elías. En la segunda lectura, estas semanas que la liturgia conoce como semanas del tiempo ordinario, estamos escuchando lecturas continuadas. Ya son varios domingos que escuchamos como primera lectura el primer libro de los Reyes. Y como segunda lectura, la carta de San Pablo a los Gálatas. Y en la segunda lectura hoy, el apóstol San Pablo nos habla de la libertad como un don del Señor. Un cristiano no puede vivir en la esclavitud del pecado, tiene que ser libre. Vivir según la libertad que nos ha merecido Cristo. Y esa debe ser la razón de la vida de todo cristiano. Y así lo escuchamos en la segunda lectura. Dice el apóstol, hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Con su pasión, con su cruz, con su sufrimiento, nos ha merecido esa libertad, nos ha merecido la salvación. Conservemos pues la libertad y no nos sometamos de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, dice el apóstol, su vocación es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Juan en su Evangelio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a Dios, amarás a tus semejantes. Y si amas a tus semejantes, ese amor te elevará y te llevará a amar a Dios. Los exhorto, pues, termina diciendo el apóstol, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. No se dejen arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Ese desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Vivan, pues, como hijos de la luz. Y el Evangelio que escuchamos este domingo, pues nos recuerda las exigencias que deben cumplir quienes continúen la misión de Jesús. Es el tema del seguimiento. Quizá algunos aconsejaban a Jesús que no se moviera de Galilea, que continuara ahí con su misión. Quizá otros le dijeron que le bajara
al tono de su predicación y que cediera un poco ante el sistema imperante para apaciguar los conflictos. Otros quizá buscaban el modo de apartarlo de este camino y de llevarlo a casa. Pero Jesús ya ha tomado una decisión y no está dispuesto a dar marcha atrás. Tomó, dice el Evangelio, la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea crucificado, que muera, pero al tercer día resucitará. El camino pues no es fácil, es difícil, la incomprensión, el rechazo. Los samaritanos no quieren recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén, pero esto no desalienta a Jesús. Y mucho menos es motivo de resentimiento y venganza. Nada de hacer bajar fuego del cielo para acabar con aquellos. Jesús continúa su viaje a Jerusalén y en el camino algunos se entusiasman y de algún modo quieren seguirlo, pero Jesús les habla de las exigencias de este seguimiento. Uno de buenas a primeras le dice: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Jesús no quiere apagar su entusiasmo, pero sí las falsas ilusiones y las falsas seguridades, y le dice: ¿ya lo pensaste? Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dice: sígueme, pero éste responde con una condición: Señor, sí, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús quiere hombres abiertos, disponibles, capaces de romper con las tradiciones que van haciendo a un lado el anuncio del reino. Otro más le dice: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y le responde Jesús: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. O sea que con esto Jesús insiste en que el reino urge y que su seguimiento es un compromiso total y definitivo que requiere de una mirada hacia adelante. Pues a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, y a propósito de la fiesta tan hermosa de, como decía al principio, de este gran santo de nuestros días, San José María Escrivá de Balaguer, y a propósito del año que estamos viviendo, el año de la misericordia, quiero recordar algunos de sus pensamientos que están plasmados en muchos de sus libros que nosotros conocemos o hemos leído. Por ejemplo, él decía: una caída, y a veces qué caída, pero nada de desesperarte. Humíllate y acude por María, tu madre, al amor misericordioso de Jesús. Un miserere, o sea, un misericordia, Señor, y arriba los corazones. Una frase muy bonita. Una caída, acércate al sacramento de la confesión, pídele perdón a Dios y adelante. Arriba los corazones, a comenzar de nuevo. Otra frase que viene a mi mente es: acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te purifique y para que ella te lleve al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Otra más: en este torneo del amor, dice, no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves. Si acudimos a Dios con dolor y buen propósito en el sacramento de la penitencia, es Cristo el que nos levanta y nos anima. En fin, podríamos citar muchas de las frases que nos ha dejado plasmadas en sus escritos. Pero celebrarlo a Él, celebrar la santidad de Él, significa celebrar la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia. Porque los santos, y sobre todo los santos de nuestros tiempos, a quienes conocimos muchos de nosotros, y cuyas obras conocemos, no son sino una floración de la santidad de Dios.
Repito, al celebrarlo a Él, celebramos la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia. Siempre ha habido santos, gracias a Dios, en nuestra Iglesia. Y a Él, repito, lo conocemos, lo conocimos quizá muchos de nosotros físicamente, porque es de nuestros tiempos, y ahora conocemos su obra. Pero no lo celebramos a Él por sí mismo. Celebramos la santidad de Dios, celebramos la santidad de la Iglesia. Pues que a la luz de la palabra de Dios y a la luz de esta conmemoración litúrgica que hacemos de este gran santo, el Señor nos dé su gracia para reconocer los obstáculos y apegos que nos impiden un seguimiento más radical de Jesús. Hoy el Evangelio se refiere a eso, en la radicalidad del seguimiento. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.